Saludos amigos de YouTube, bienvenidos al capítulo 2 de la serie Retenciones de IVA e Impuestos sobre la Renta en Excel. Este sería ya el capítulo número 2 de la serie de videos de retenciones de IVA en Excel. En el capítulo 1 ya vimos cómo se hacen las retenciones en PDF y en JPG, cómo quedan. Vimos también cómo instalar correctamente la aplicación, cómo configurar el equipo y cómo gestionar los datos de los proveedores en la pestaña de proveedores, cómo registrar un nuevo proveedor, cómo editarlo, cómo eliminarlo y cómo buscarlo. En este capítulo vamos a ver cómo generar las retenciones de IVA y también a cómo consultar las retenciones de IVA que ya se hayan hecho. Para ello, primero tenemos que dar clic en el botón Generar retención de IVA y se nos aparece este formulario, el cual nos pide en primer lugar buscar a un proveedor. Damos a clic al botón Buscar y nos aparece otro formulario en el cual podemos buscar el proveedor si así lo queremos uno por uno, o simplemente usamos aquí en la cajita de texto Buscar. Podemos colocar, vamos a suponer Ana, si tenemos a alguien registrado con ese nombre, vamos a buscar y sí nos aparece. En este caso vamos a dar al botón limpiar para que nos aparezca como desde un inicio y vamos a utilizar al proveedor que se llama Empresa 10 CA, que lo registramos en el capítulo anterior. Si en el caso de que vayas a hacer la retención y no hayas registrado al proveedor, puedes dar aquí en el botón registrar nuevo y nos aparecerá otra vez el formulario de gestión de datos de proveedores, del cual repetimos, ya vimos en el capítulo 1 todas sus funcionalidades. Vamos a cerrar ya que no es el caso. Una vez seleccionado el proveedor, le damos al botón seleccionar proveedor y pasan los datos del formulario anterior al formulario de generar retención de IVA. Entonces nos aparece el número del RIF, nos aparece el nombre o la razón social, también aparece el porcentaje de impuesto retenido del IVA. Acá a la derecha nos aparece esta opción que dice modo directo, que la veremos más adelante. Por el momento sigamos con los datos de la retención, que como vemos en primer lugar nos pide una fecha de emisión y por defecto se muestra la fecha actual, que en este caso es 3 de junio del 2023. Si quieres cambiar la fecha, puedes darle clic aquí en el botón seleccionar fecha de emisión y se nos desplegará el siguiente calendario, que es cortesía de nuestro amigo Andrés Rojas Moncada del canal Excel Hecho Fácil, el cual nos ha brindado este poderoso calendario para utilizar en nuestras aplicaciones de Excel. Muchas gracias Andrés, y dejaremos el link directo a su canal de YouTube para que puedas aprender más sobre Excel y VBA. Una vez que ya tenemos el formulario del calendario abierto, puedes seleccionar cualquier fecha que tú quieras. Más sin embargo, la fecha de emisión está restringida a solamente permitir valores de fechas actuales o anteriores. Vamos a suponer que como hoy es 3 de junio, vamos a seleccionar la fecha de mañana 4. Si le das doble clic, te dice que no puedes ingresar una fecha mayor a la actual. Esto es para evitar errores al momento de ingresar los datos de las retenciones. Vamos a aceptar y vuelve otra vez a la fecha actual. Los siguientes apartados se llenan de forma automática. Por ejemplo, el periodo fiscal sería el año en curso 2023, el mes en curso que es el mes 6, el código de la retención que sería el siguiente que se va a generar y el número de comprobante que es una concatenación de estos valores, que es del año, el mes y el código de comprobante. También nos da para seleccionar la fecha de la factura de la retención. Acá hacemos al igual que como fecha de emisión, le podemos dar clic en este calendario y nos aparece otro calendario. En este calendario también tiene la misma restricción del de la fecha de emisión. Si le damos clic al día
4 de junio, nos va a decir lo siguiente: no puedes ingresar una fecha de factura mayor a la fecha de emisión. Es decir, que no puedes generar una retención cuando no tienes la factura a la mano, cosa que va en contra de las buenas prácticas. Le damos a aceptar y nos vuelve a colocar la fecha actual, que sí es válida ya que es igual a la fecha de emisión. Una vez que ya tenemos la fecha de emisión y la fecha de la factura, pasamos al apartado de agente. El agente es la persona que se encarga de hacer los comprobantes de retención, es decir, tú que estás viendo el video. Si no has descargado el archivo de ejemplo, descárgalo desde la descripción de este video para que vayas haciendo el ejemplo conmigo. Una vez acá le puedes dar clic en esta flechita y se nos van a desplegar los agentes que tengamos configurados. En este caso está el agente 1, el agente 2 y otro. Si colocamos agente 1, nos va a aparecer la firma del agente 1 digitalizada. Si colocamos la firma del agente 2, nos aparecerá igualmente la firma del agente 2 digitalizada en el comprobante. Ahora, si colocamos otro, como no está registrado en las firmas, la parte de la firma la dejaría en blanco para que la llene la persona encargada, y lo que sí se va a quedar en todas las retenciones sería el sello de la empresa. En este caso vamos a seleccionar el agente 1. Esta casillita que dice factura con serie se puede marcar o desmarcar en el caso que sean facturas que antes de su número consecutivo tienen la palabra serie. Vamos a colocárselo para decir que sí. En el número de factura vamos a suponer que es la factura con la serie Q y el número de la factura es 123. Para modo de ejemplo, el número de control sería R123. El número de nota de débito vamos a colocarle a modo de ejemplo S123. Número de nota de crédito vamos a colocar T123 y el número de factura afectada le vamos a colocar U123. Una vez que tenemos los datos ingresados, pasamos a los datos numéricos. Antes de seguir a los cálculos con los números, con los montos, vemos esta pestaña que se llama modo de cálculo, que nos da dos opciones. Por defecto viene en modo automático, pero también se puede configurar a modo manual, que es para ciertas facturas que tienen particularidades a la hora de expresar los montos de la factura. Eso lo veremos en el siguiente ejemplo. Por el momento vamos a ver el modo automático, que es el más utilizado. Bajamos por acá con este scroll bar y damos aquí, supongamos que el sin derecho a crédito, lo que no tiene IVA, es de 200. Vamos a la base imponible, colocamos que es 100. A modo de ejemplo, en su total, en modo automático, no nos va a dejar escribir ningún valor, ya que en modo automático lo único que tenemos que hacer es llenar las casillas de sin derecho a crédito y de base imponible. Le damos acá al botón calcular y ya las demás casillas se llenan automáticamente. Como vemos, el subtotal sería la suma de sin derecho a crédito más la base imponible, nos da 300. El impuesto causado, como por los momentos es del 16% del IVA, sería el impuesto causado de la base imponible de 100, son 16. El total de las facturas sería la suma del sin derecho a crédito más la base imponible, que es igual al subtotal, y a este subtotal le sumamos el impuesto causado, nos da 316. Para el impuesto retenido del IVA, como vemos acá arriba, el porcentaje es del 75%. Por lo tanto, se le retiene de ese 16% de IVA solamente 12 unidades. Una vez que tenemos ya los datos llenos, las fechas, número de factura, número de control de los datos, y verificamos que todos los datos son correctos, le damos al botón generar retención y nos aparece el mensaje retención generada exitosamente. Le damos al botón aceptar e inmediatamente nos aparece el asistente de impresión, que nos muestra tres opciones. Puedes imprimir a la impresora,
es decir, imprimir en físico para que te quede una copia para los archivos, o también si quieres imprimir una copia y enviársela al proveedor, tenemos la de exportar a PDF, que es muy útil cuando, por ejemplo, un proveedor que se encuentra en otra localidad y le necesitas enviar el comprobante en formato PDF por correo electrónico. Y por último, la opción de exportar a JPG, que es a imagen. Esta opción nos evita tener que imprimirla de forma manual, la retención, escanearla para pasarla a PDF y posteriormente enviarla en archivo de imagen en JPG. Esto se hace de forma automática y mucho más fácil. Ahora vamos a exportarla a PDF. También acá en la cantidad de decimales a mostrar en el comprobante, por defecto nos aparece que son 2, pero también hay casos en que hay algunas facturas que muestran 3 y hasta 4 decimales, pero no es muy común. Le damos acá al botón exportar a PDF y nos pregunta, ¿desea exportar el comprobante de retención de IVA a formato PDF? Le decimos que sí. Eso nos abre el siguiente cuadro, el cual nos pide una carpeta donde la vamos a guardar. Puedes seleccionar la carpeta que tú quieras. En este caso la voy a dejar en el escritorio para que sea más fácil. Y le dejamos el nombre por defecto, tú también se lo puedes cambiar, que sería comprobante de IVA, nos muestra el número de comprobante, la fecha y la hora. Le damos al botón guardar y listo, ya hemos hecho una retención de IVA desde cero. Y como vemos, de forma demasiado sencilla, no tienes que firmarla de forma manual, ya que aparece de una vez la firma en digital y el sello también. Como vemos, nos aparecen los datos de la empresa y acá los datos del beneficiario. Vamos a colocar un poco más grande para que vamos a profundidad. Vemos acá que nos aparece la fecha de emisión, que es el 3 de junio, el número del comprobante, que está conformado por el año, el mes y el número consecutivo, que en este caso es 2479. El año 2023, el mes 6. Nos aparecen los datos de la empresa 10, el RIF, la dirección, los teléfonos, y en los datos de la retención nos aparece la fecha, el número de la factura, que como vimos, como le colocamos habilitado la casilla de serie, nos coloca el nombre serie antes del número de la factura. En este caso en serie Q123, el número de control R123, el número de nota de débito S123, el número de nota de crédito T123, el número de factura afectada U123. Todo esto es ejemplos. El total de la factura 316, que es la suma de 200, más la base imponible, que son 100, más los 16, que es el impuesto causado, nos da 316. Y como vemos, el impuesto retenido fue solamente de 12, ya que se le retiene el 75% de 16, que fue el IVA. Y aquí viene lo más importante, o la parte que se automatiza de manera más sencilla, que es donde viene la firma del agente completamente digitalizada y el sello de la empresa. Y ya tendrías esta retención lista para enviársela a un proveedor. Y todo en unos pocos minutos. Volvemos acá al programa. Nos aparece también este mensaje. Nos dice que se ha guardado exitosamente en la carpeta que le hayamos especificado. Le damos en el botón aceptar. Ahora lo vamos a exportar a JPG, es decir, a archivo de imagen. Le damos clic acá en el botón y nos pregunta, ¿desea exportar el comprobante de retención de IVA a formato JPG? Le decimos que sí. Nos aparece la misma ventana donde lo queremos guardar, le dejamos el nombre por defecto, como ya sabemos lo podemos cambiar también, no hay ningún problema. Le damos acá a guardar y como vemos ya se nos abre el comprobante pero en formato de imagen. Lo acercamos, son exactamente los mismos datos, pero esta vez en formato JPG, por si tu proveedor te lo pide en este formato. Esto sería todo en cuanto a generar una retención
de IVA en modo automático. Ahora vamos a ver lo que sería generar una retención de IVA pero en el modo manual. Cerramos, le damos acá a aceptar, cerramos esto y ya estamos listos para hacer la siguiente retención. En este caso vamos a ver cómo se utiliza la opción manual del modo de cálculo. Para ello tenemos aquí algunos ejemplos. Damos esto por acá, le damos a cerrar, vamos acá y tenemos estos archivos de ejemplo. Vamos a anclar aquí la ventana para verla de esta manera. Ok, una vez aquí tenemos este ejemplo, que el sin derecho a crédito en la factura como tal aparece 878,16, la base imponible 208,82, el subtotal, que es la suma de estos dos, es 1086,98. La cosa empieza a cambiar a partir del impuesto causado que aparece en la factura, porque acá, según la factura, el impuesto causado, es decir, el 16% de la base imponible, da 33,34. Pero si vamos acá, en esta otra columna que dice calculada, lo mostramos aquí, vemos la fórmula que dice que es la celda D4, que es donde está la base imponible, multiplicada por 0,16 para sacarle el 16%. Damos escape y vemos que da 33,41. Y según la factura da 33,34. Acá es donde viene el error. ¿Por qué tiene este error la factura? No lo sabemos, pero lo que tenemos que respetar es que el comprobante de retención tenga los datos exactamente iguales a la factura original, ya que estos no se pueden modificar en la mayoría de los casos, y si se pueden modificar, a veces se tarda mucho en hacer este procedimiento. Para ello, en la aplicación de Excel, vamos a darle acá en generar retención de IVA, vamos a buscar otro proveedor para hacer la prueba, vamos a colocar que es persona 4, vamos a seleccionar proveedor, colocamos esto por acá, dejamos los mismos datos de la fecha de emisión, dejamos los mismos datos de la fecha de la factura, vamos a cambiar aquí el agente, vamos a colocar que es agente 2. No le vamos a colocar que es una factura con serie, y en el número de factura, a modo de ejemplo, vamos a colocarle 2050, y en el número de control 2051. No le vamos a colocar ni nota de débito, ni de crédito, ni factura afectada. Sin derecho a crédito vamos a intentar hacerlo de forma automática, como dice la factura. En el monto de sin derecho a crédito es 878,16. La base imponible es 208,82. Si le damos acá a calcular, vemos que nos aparecen los datos del subtotal 1086,98, si concuerda con lo que aparece en la factura. El impuesto causado 33,41, nos los muestra hasta con 4 decimales. Pero como vemos, aquí según la factura es 33,34. Ya verificamos que en realidad es 33,41. Pero como dijimos, hay algunas facturas que no cumplen con los formatos de redondeo de decimales de manera estándar, sino que utilizan otro sistema. Por lo tanto, como vemos que acá ya no nos da igual a la factura, estos datos no nos sirven, tenemos que modificarlos. También podemos ver que en el total de la factura, según los cálculos normales da 1120,39, pero según la factura da 1120,32. Y en el impuesto retenido, el 75%, acá da 33,41, y en la factura aparece que es del 25,01. Claro, este dato no nos aparece en la factura, pero al final nos va a afectar el cálculo del impuesto retenido. ¿Cómo se arregla esto? Pues muy fácil. En este caso, lo único que tenemos que hacer para este tipo de facturas que no cumplen
con los formatos estándares, le damos aquí al botoncito o a la opción manual y se nos eliminan los campos de subtotal, impuesto causado, total factura e impuesto retenido. Acá ahora sí se nos habilita la opción de poder introducir manualmente el subtotal de la factura. Por lo tanto, vamos a hacerlo como aparece acá en la factura. De ejemplo, colocamos 1086,98 como subtotal. En impuesto causado según la factura es de 33,34. En el total de la factura según la factura es 1120,32. Acá si ya no escribimos porque esto no aparece en el comprobante de retención, le damos calcular y nos aparece 33,34 como impuesto retenido. Claro, que había el error aquí porque aquí seleccionamos un proveedor que tiene 75% y aquí no me acordé y seleccioné uno que tenía 100. Vamos a acomodarlo acá y seleccionamos este que tiene 75%. Vamos a seleccionar esto, empresa 1. Vamos a calcular otra vez, ahora sí. Y como vemos, ahora sí aparecen los datos tal cual como está en la factura y podemos realizar la retención. Como vemos, ahora sí se puede decir que los datos concuerdan con la factura y no habría ningún inconveniente en hacer la retención. Una vez que ya tenemos los datos listos y que vemos que ya coinciden, le podemos dar a generar retención. Vamos acá y nos aparece la ventana retención generada exitosamente. Le damos a aceptar y nos aparecen las mismas opciones que se nos mostraba en el menú anterior. Le damos a exportar a PDF para ver cómo queda. Le decimos que sí. Le damos guardar igualmente en el escritorio. Y listo. Ya tenemos la retención de esa factura que no cumple con los estándares normales en cuanto a la presentación de los montos. Nos acercamos. Aquí aparecen los montos tales cuales como nos salen en la factura y no tendrían los problemas con el departamento de contabilidad. Terminado esto, como vemos, ahora aparece firma del agente 2, que sería otra persona. Si no vemos, el primero que hicimos era el agente 1. Puedes tener tantas firmas como agentes de retención trabajen en tu empresa. Una vez hecho esto, damos acá a aceptar, cerramos esta pestaña y todo vuelve a la normalidad. Por defecto, el modo de cálculo siempre está en automático porque, como dijimos, no todas las facturas presentan esta particularidad de que los cálculos se realizan con otro tipo de formato. Veamos el ejemplo número 2. En este ejemplo sucede una cosa muy parecida, ya que los datos de la factura y los que se calculan no son los mismos. Por ejemplo, aquí difieren en solamente un decimal, igual en el total de la factura y en el impuesto retenido. En este caso no se refleja, pero lo que es en el total de la factura y el impuesto causado sí se ve, y así sea por un decimal puede generar ciertos inconvenientes a la hora de llevar los informes de las retenciones o cuando te toque declararlo. A modo de tarea te dejaré esta para que la realices en el demo que dejamos en la descripción del video. Una vez hecho esto, vamos a hacer una nueva retención, pero en este caso vamos a cerrar acá, vamos a minimizar esto, ponemos esto grande. Vamos a hacer una retención de IVA, pero con retención de impuestos sobre la renta, que sale directamente. Damos acá el botón buscar, seleccionamos un proveedor que tenga porcentaje de impuestos sobre la renta diferente de NA. Como ven, nos aparece la persona 3 editada
tiene porcentaje de impuestos retenidos 75% y porcentaje de impuestos sobre la renta 3%. Por concepto de pagos profesionales vamos a seleccionar y vemos que se nos cargan los datos de la persona. Acá vamos a seleccionar el agente otro para que veas cómo aparece. Nos vamos a colocar agente 1. Número de la factura, colocamos factura 753. Número de control 754 a modo de ejemplo. Y lo que cambia con las otras retenciones es que acá nos pregunta, ¿deseas generar la retención de impuestos sobre la renta? Si le damos que no, entonces normalmente hacemos una retención de IVA. Colocamos sin derecho a crédito, base imponible y subtotal. Y generamos la retención. Ahora, si quieres generar directamente la retención de IVA con la de ISRL, le damos a la opción que sí. Vamos a ver, damos que sí y nos despliega otra parte del formulario donde se clasifican o nos muestra los datos para la retención de impuestos sobre la renta, como son el concepto del pago, el porcentaje de impuestos sobre la renta y el porcentaje del sustraendo, que es el de la derecha. Cerramos esta notificación, el número del comprobante, que sería el siguiente del ISRL, que es el 1421, el valor de la unidad tributaria, en este caso como ejemplo 0,5, y los valores del impuesto causado, el sustraendo y el impuesto retenido. Vamos a hacer una retención de ejemplo, coloquémosle sin derecho a crédito 200 unidades o 200 bolívares en este caso. De base imponible, coloquémosle 1000 bolívares. Si le damos al botón calcular, se nos llenan automáticamente las demás casillas: el subtotal, el impuesto causado, el total de la factura, el impuesto retenido en cuanto al IVA, y también se nos llena por acá el impuesto causado de impuesto sobre la renta, que en este caso es de 30, porque le toca el 3% de la base imponible, que en este caso de 1000 son 30, y un sustraendo que es de 1.25 por el monto de la unidad tributaria, que es 0,5. Nos daría un impuesto de retenido que sería del 30 menos el sustraendo de 1.25, nos quedaría en 28,75. Este en el caso que la unidad tributaria tuviese este valor, pero como sabemos, últimamente está actualizado y ahora vale 9. Por lo tanto, le podemos dar clic aquí y le colocamos 9. Si le damos acá, nos aparece esta ventana que nos dice valor de la unidad tributaria. Nos dice ingrese la clave para cambiar el valor de la unidad tributaria. Esto se programó de esta manera, ya que como es un valor que no cambia con mucha facilidad, sino que es cada cierto tiempo, incluso cada ciertos años, se le colocó una clave para evitar que el usuario sin querer modifique este valor. En este caso la clave es 1, 2, 3, 4. Si yo coloco 5, que no es la clave, y le doy a aceptar, me dice que la clave es inválida y que intente de nuevo, y me vuelve a colocar el valor anterior. En este caso vamos a decirle que sí, que la queremos cambiar a 9. Vamos a 9, damos clic acá, colocamos la clave correcta, que es 1, 2, 3, 4, le damos a aceptar, y por medidas de seguridad se nos borran los valores que ya teníamos, para forzarnos a ingresarlos nuevamente y realizar el cálculo de nuevo. Colocamos otros valores, vamos a suponer que son 200 de base imponible, de sin derecho a crédito, perdón, de base imponible colocamos 1000, le damos otra vez al botón calcular y listo. Como vemos, ya cambió el sustraendo, ahora es 22,5. El impuesto causado de ISRL es 30 y al final el impuesto retenido por ISRL es de 7,50. Una vez que ya tenemos los datos,
de la retención tanto de IVA como ISRL, simplemente le damos al botón generar retención de IVA e ISRL. Nos aparece el mensaje retenciones de IVA e ISRL generadas exitosamente. Le damos a aceptar. Nos aparece otra vez el asistente de impresión si queremos imprimirlos a la impresora. Si le damos a la impresora nos va a imprimir una copia de cada uno, es decir, un comprobante de IVA y uno de retención. Si le damos a exportar a PDF, igualmente nos va a guardar en el mismo PDF la retención de IVA y el de ISRL. Y si le damos a exportar a JPG, se va a guardar en dos archivos de imagen separados. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a darle primero a exportar a PDF. Nos dice, ¿desea exportar los comprobantes de retención de IVA y ISRL a formato PDF? Le decimos que sí. Los dejamos en el escritorio, le damos guardar. Y listo. Aquí nos aparecen los dos comprobantes. Primero nos aparece el de impuesto al valor agregado, que es del IVA. Vamos a acercar acá, vamos a minimizar esto. Como vemos, nos aparecen los datos, la persona 3 editada, el número de la factura, el número de control, la fecha y los montos. Sin derecho a crédito 200, base imponible 1000, el 16% de 1000 son 160, más 200, más 1000, nos da 1360, que sería el total de la factura. El impuesto retenido, como es del 75%, son 120. Nos aparece la firma del agente 1, que fue el que realizó la retención, con el sello. Bajamos acá y tenemos en la hoja 2 el comprobante de retención de ISRL. Nos aparecen igualmente la fecha, el número del comprobante, los datos del beneficiario. Bajamos y acá tenemos los datos de la factura, el número de control, la fecha, el monto del renglón, que es el subtotal, el concepto del pago de ISRL, que fueron honorarios profesionales, la base imponible, que fueron 1000, el porcentaje de esos 1000 es el 3%, que nos dio 30, y el sustraendo, que sería 30 menos 22,5, nos da un monto de 7,5. Y nos aparece también de una vez la firma del agente 1 y el sello de la empresa. Esto está listo ya para archivarlo o para enviarlo al proveedor. Ahora vamos a ver si lo quieres enviar en formato JPG o imagen. Le damos clic a aceptar a esta ventanita. Le damos a exportar a JPG. Nos pregunta que si los deseamos exportar tanto la retención de IVA como ISRL, decimos que sí. Lo vamos a guardar en este caso el de IVA, porque en formato de imagen, si los guardamos los dos juntos, no se van a ver con claridad, así que los guarda de manera separada. Guardamos primero el comprobante de IVA, le damos guardar. Como vemos, acá nos aparece exactamente igual, pero en formato JPG, como si fuera un escaneo o una foto. Vamos a minimizar, le damos a aceptar. Ahora se nos abre de nuevo la ventana, pero en este caso para guardar el comprobante de ISRL. Le dejamos el nombre por defecto y le damos guardar. Y como vemos, también nos aparece en formato JPG. Este sería el caso de generar retenciones de IVA con ISRL de forma directa. Cerramos acá esta ventana, vamos a aceptar acá, cerramos acá y ya estaríamos listos para hacer otra retención. Vamos a ver ahora de qué trata esta opción, modo directo. Vamos a suponer que vamos a generar otra retención de IVA. Vamos acá al botón buscar. Vamos a suponer que es a la persona 4. Le damos seleccionar proveedor y le vamos a activar la casilla modo directo. Pero antes de activarla podemos dar clic o pasar el mouse por encima de este signo de interrogación que nos dice información sobre el modo directo. Le damos clic allá y nos aparece este mensaje. Dice modo directo activado, genera la o las retención o retenciones, porque puede ser la de IVA,
o la de IVA con ISRL, imprime 2 copias. En este caso está configurado a 2 copias, lo podemos configurar a 1 copia, o incluso si no queremos ninguna copia impresa, le colocaríamos 0. Nos dice que imprime a 2 copias y exporta a PDF sin abrir el menú de impresión. Es decir, que cuando le demos al botón generar retención, se van a imprimir 2 copias de forma automática en la impresora y se va a exportar a PDF directamente sin abrir el menú de impresión. Esto es cuando ya tenemos un sistema en el cual por defecto tenemos que dejar una copia de cada retención y exportar a PDF para enviárselo al proveedor. También estas opciones son configurables dependiendo de las necesidades de cada empresa. Y si está desactivado, como ya hemos hecho en los ejemplos pasados, solamente se generan las retenciones o la retención y se abre el menú de impresión normalmente. Le vamos a aceptar, damos clic aquí en activar, vamos a dejar los datos tal cual como están, vamos a suponer que es otro agente, es decir, una persona que no está registrada en la base de datos y no tiene una firma digitalizada. Vamos a colocarle el número de factura XY1, el número de control XY2. Esto lo podemos dejar vacío ya que no es mandatorio, no es obligatorio llenarlo. Los que son campos obligatorios son el número de control y el número de factura. Colocamos sin derecho a crédito 100, suponiendo, y 100 de base imponible. Damos clic en el botón calcular y como vemos ya nos aparecen los datos. Ahora aquí viene lo interesante. Como tenemos el modo directo activado, si le damos aquí a generar retención, nos aparece el mismo mensaje. Si le damos a aceptar, en este caso, como no tengo ninguna impresora conectada, se manda a la impresora de XPS. Vamos a colocarle un nombre para que lo guarde como un archivo. Vamos a suponer que es prueba 1 y lo dejamos en el escritorio 1. Le colocamos prueba 1 IVA. Le damos a guardar y aquí aparece que sigue imprimiendo. En este caso, si tuviese una computadora, una impresora conectada, ya se fuese impreso la hoja. Y acá de una vez se nos abre el cuadro para seleccionar dónde queremos guardar la retención en formato PDF. Le damos el nombre por defecto, le damos guardar y como vemos nos aparece la retención de IVA. Cabe destacar que como le colocamos que el agente era otro, es decir, una persona que no está registrada con su firma en la aplicación, no va a aparecer su firma. Más bien, lo que sí nos va a aparecer es de una vez el sello, de tal manera que se pueda firmar de forma manual, mientras se agrega la firma de este nuevo agente o si solamente de uso ocasional. Bueno, acá ya hemos visto cómo generar retenciones de IVA, también de IVA con ISRL de forma conjunta. Ahora vamos a ver la siguiente opción. Vamos a estar aquí, cerramos esto, que sería la opción de consultar retención de IVA. En este formulario podemos consultar las retenciones que se han realizado hasta el momento. Como vemos, esta base de datos tiene unas cuantas retenciones. Subimos acá y podemos ver la que hicimos recientemente de persona 4, de persona 3, de empresa 1, y a medida que nos vamos desplazando por cada una nos aparecen los datos como son el código, el RIF, el número de la factura, el número de control, el número de nota de débito, el número de nota de crédito, el número de factura afectada, y acá nos aparecen el total de la factura, el sin derecho a crédito, la base imponible, el impuesto causado y el impuesto retenido. Este formulario es útil cuando, por ejemplo, necesitas hacer una consulta o editar una retención que hiciste, ya sea porque te equivocaste en algún dato o porque quieres
volverla a imprimir. En el caso de que solamente la quieras volver a imprimir, vamos a suponer que queremos imprimir esta de nuevo, la seleccionamos y le daríamos al botón imprimir. Y se nos abre otra vez el asistente de impresión que nos pregunta dónde la queremos imprimir y con qué cantidad de decimales. Acá vamos a ver a modo de ejemplo qué pasaría si le colocamos 3 decimales. Vamos a darle exportar a PDF, le decimos que sí, le damos guardar en el escritorio y como vemos nos imprime una copia de la retención. Si la acercamos un momento, podemos ver que aparecen los datos tal cual del proveedor, pero como le dimos a la opción de 3 decimales, nos aparecen los 3 decimales en el total de la factura sin derecho a crédito, en la base imponible y en el impuesto causado. Pero como ya sabemos, esto solo aplica a algunos casos particulares de facturas que vienen con 3 y hasta 4 decimales. Cerramos esto acá, vamos a aceptar. Podemos también exportar a JPG o simplemente imprimirlo a la impresora. Vamos a esto acá. También podemos buscar de manera más exacta. Lo podemos buscar por el código de la retención, que nos indica que tenemos que omitir los ceros a la izquierda para que sea más fácil. Vamos a suponer que vamos a buscar la retención 2390. Si le damos aquí al botón buscar, nos aparece la retención 2390, que es esta. Si le quitamos el 0 y le damos buscar, nos aparecerían todas las retenciones con esta serie al principio, que es la 239, que serían todas estas. También podemos buscar por fecha de emisión, donde tenemos que utilizar el formato día, mes, año, como el que vemos acá. Sería 31 para el día, / el mes con 2 dígitos y el año con los 4 dígitos. Vamos a suponer que vamos a buscar, aquí acabamos de hacer, vamos a suponer 03, colocamos el / en este teclado, aquí, ya lo conseguimos. Está el / 0306, si no es la cosa, es aquí, tampoco es, pues, ¿dónde era pues? Ajá, en el 7. Estamos poco familiarizados con este teclado. 03062023. Si la vamos a buscar, nos filtra todas las retenciones de esa fecha. Podemos buscar también por nombre. Damos clic acá y colocamos empresa. Vamos a colocar empresa. Le damos buscar. Nos aparecen todas las que contengan el nombre de empresa. Ahora, si queremos buscar una empresa en particular, vamos a suponer que es la empresa espacio 2. Le damos buscar. Nos aparece solamente las que son de empresa 2. Bajamos por acá y vemos todas las que aparecen. Podemos buscar también por fecha de la factura, al igual que la fecha de la retención, tenemos que utilizar este formato. Y podemos buscar por todos los montos o valores numéricos que aparecen, como total de la factura, sin derecho a crédito, base imponible, impuesto causado e impuesto retenido. En el caso de los valores numéricos, se da un caso particular, ya que hay que ingresar el total, ya sea en este caso de la factura, sin puntos ni coma, a no ser, como dice acá, que el monto tenga parte decimal, y nos podemos guiar con los ejemplos. Si tenemos un valor buscado que tenga parte de miles, por ejemplo 1234,56, para buscarlo de manera exacta no colocamos el punto como separador de miles, sino que solamente colocamos 1, 2, 3, 4, que serían los 1234, y el separador de decimal, 56. En el caso que tenga
separador de miles pero no tenga parte decimal, es decir que sea 0, simplemente colocaríamos 1234. Ahora, si no tiene parte de miles, sino simplemente parte decimal, sería, si es 123,45, lo colocamos tal cual, 123,45. Pero si no tiene parte decimal, en vez de 123,00, colocaríamos 123. Por ejemplo, vamos a buscar todas las que tengan en total de factura 100 como monto. Le damos aquí al botón buscar y nos aparecen todas las que coinciden. En este caso nos aparece esta que es de 100 con 75, nos aparece que esta que contiene 1000 y esta que contiene 1001. Si le colocamos otro 0 y le damos buscar, dice que no se encontraron registros. Vamos a buscar las que tengan 100 solamente. Vamos aquí a buscar, nos aparecen las que tienen solamente 100. También podemos hacer lo mismo con los otros montos, que serían sin derecho a crédito, base imponible, impuesto causado e impuesto retenido. Funciona de la misma forma. Igualmente podemos buscar por número de factura, por número de control, número de nota de débito, número de nota de crédito y número de factura afectada. Vamos a subir, vamos a suponer que vamos a buscar por número de factura, un número de factura que contiene la letra A. Vamos a buscar, nos aparecen todas estas. Como vemos, el número de factura contiene A mayúscula o minúscula. Esta también tiene A y así sucesivamente todas las demás. Estas opciones son muy útiles cuando necesitas ubicar una retención en particular y no tienes todos los datos de la retención, solamente tienes alguno de ellos y por eso, utilizando estas opciones, las puedes ubicar de manera más fácil. Una vez que ya hemos hecho todas las búsquedas, le damos al botón limpiar y volvemos al principio. Otra función de este formulario de gestión de datos de consulta es poder editar las retenciones. Cuando, por ejemplo, hubo algún error en un dato, no era un monto, lo puedes cambiar completamente, ya que una vez generada la retención, cosa que se nos olvidó mencionar en el apartado anterior, es que después de hecha la retención no se puede eliminar el número de comprobante consecutivo, ya que es como una factura y estas facturas no pueden ser eliminadas del sistema, solamente editadas. Vamos a suponer que queremos editar esta retención, damos aquí al botón editar y aquí básicamente es lo mismo que generar una retención de IVA. Podemos modificar todos los datos de los proveedores, los montos. Vamos a suponer que no era empresa 1, sino que era empresa 10. Vamos a seleccionar proveedor. Nos aparecen los datos del proveedor. Podemos colocar el modo directo, que ya sabemos para qué funciona. Cambiar la fecha de emisión. Vamos a suponer que no era junio, sino que es el mes mayo y que era 19 de mayo. Vemos que se actualiza automáticamente el periodo fiscal con el mes anterior. Se mantiene el código de la retención y se edita el número del comprobante. Acá vamos a suponer que la fecha de la factura no era el 19 de mayo, sino que era de el 15 de mayo. Seleccionamos acá 15 de mayo. Ya se editó y que el agente no era el agente 2, sino que era el agente 1. Número de la factura, que no era 2050, sino 5020. 5020 y el número de control, que era 5021. Los montos, y los podemos dejar igual. Y le damos al botón modificar. Le podemos dar calcular si modificamos algún dato acá, pero como no es el caso, le damos simplemente modificar retención.
y nos aparece retención de IVA editada exitosamente. Le damos a aceptar y nos aparece de nuevo el asistente de impresión. Le podemos exportar a PDF o a JPG. En este caso vamos a exportarlo a PDF a ver cómo quedó. Le decimos que sí, le damos guardar y como vemos ya nos aparece la retención de IVA completamente editada. Si bajamos, vemos que ya se cambió la empresa, se cambió los datos de la factura, del número de control y se cambió también el agente. Ya antes aparecía agente 2, ahora aparece firma agente 1. Y también nos aparece igualmente el sello de la empresa. Como vemos, es muy sencillo hacerlo de esta forma. Es mucho más sencillo que hacerlo de forma manual, llenando un formato, imprimiéndolo, firmándolo, sellándolo, escaneándolo y convirtiéndolo a los diferentes formatos como son JPG y PDF. Comenzamos acá, damos aquí a aceptar, cerramos esta ventana y ahora vamos a buscar una retención que tenga IVA e ISRL. A ver, esta creo que fue la última que hicimos. Ah, no, esta no. Esta, editar, esta sí. Como vemos, como esta retención de IVA tiene asociada una retención de ISRL, si se va a editar, por defecto también se va a editar el comprobante de ISRL, ya que están ligadas. Y una vez que se emiten, no se pueden eliminar y no se pueden desvincular. Acá podemos editar cualquier dato que queramos, igualmente modificar la retención. Vamos a suponer que son los mismos datos, pero que queremos cambiar el dato del beneficiario. Le damos a buscar y por ejemplo si seleccionamos a la empresa 10A que no aplica a porcentaje o a retención de ISRL, perdón, y le damos a seleccionar, nos aparece el error. El proveedor que seleccionó no aplica para retención de impuestos sobre la renta. Seleccione otro o edítelo en el menú de datos de proveedores, ya que como esta retención está ligada a una retención de ISRL, solamente nos dejará seleccionar un proveedor que sí tenga habilitado la casilla del concepto de pago de ISRL. En este caso vamos a suponer que es la persona 1. Le damos a seleccionar y ahí sí nos dejó. Dejamos los datos como estaban, pero como cambió el porcentaje de ISRL a 0 y el sustraendo a 0, estos valores cambiaron a 0 también. Le damos a modificar retención y nos dice retenciones de IVA y ISRL editadas exitosamente. Le damos a aceptar, le damos a exportar a PDF, le decimos que sí y le damos guardar. Y como vemos ya nos las imprimió en PDF. Aquí aparecen los datos del nuevo proveedor, los datos de la retención de IVA con la firma del agente y el sello de la empresa, y nos aparece también la retención de ISRL con los nuevos datos y el nuevo concepto, que en este caso es sueldo y salario. Hecho esto, pasamos acá, cerramos esto y tenemos el formulario en su forma original. Otra cosa, que cuando se va a imprimir una retención y el sistema detecta que tiene asociada una retención de ISRL, él te va a preguntar si la quieres imprimir. Vamos a suponer que esta de persona 1. Si le doy aquí al botón imprimir, nos aparece el siguiente mensaje. La retención de IVA seleccionada está asociada a la retención de ISRL con el código 1421. ¿Desea imprimirla también? Si le digo que sí, me imprime las dos. Si le digo que no, me imprime solamente la de IVA. Vamos a probar esta opción. Vamos a decirle que no. Nos aparece el mismo asistente de impresión. Le damos exportar a PDF. Nos pregunta, ¿desea exportar el comprobante de retención de IVA a formato PDF? Le decimos que sí.
Le damos guardar y listo. Ya tendríamos la retención, pero en este caso, suponiendo que solamente nos interesa la de IVA, nos aparece simplemente esa retención. Ahora vamos a aceptar, cerramos acá, bajamos aquí, volvemos a seleccionar, le damos al botón imprimir, le decimos que sí, queremos imprimir también la retención de ISRL, vamos a exportar la PDF, le decimos que sí, guardamos y como vemos acá, vamos a acercarlo, cerramos esto, nos aparece la retención de IVA y nos aparece en la segunda hoja la retención de ISRL. Y esto es las opciones que nos da al momento de realizar retenciones de IVA con ISRL. Vamos a aceptar, cerrar y ya acá podemos salir de acá. Damos clic acá, por acá, cerramos esto. Y como vimos hasta ahora en el capítulo 2, vimos cómo generar retenciones de IVA simples en modo automático, generar retenciones de IVA en modo manual. Vimos cómo generar retenciones de IVA con ISRL. Vimos también el modo directo, que es para que te imprima directamente las retenciones y te exporte a PDF. También vimos lo que fue consultar las retenciones, buscarlas, editarlas e imprimirlas. Bueno amigos, esto es todo por el capítulo número 2. En el capítulo número 3 veremos cómo generar retenciones de impuestos sobre la renta y cómo consultarlas también. Muchas gracias por quedarte hasta el final y no olvides descargar el archivo de ejemplo que está en la descripción de este video. Será hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.